vamos a hablar sobre el tema que es muy interesante, climaterio y menopausia. Es un poco largo. Bueno, se define como el cese de los ciclos menstruales, que es causada por la pérdida de la capacidad ovulatoria y una falla ovárica, es decir, que se define como la última menstruación. Deriva de las palabras griega menos, que significa mes, y pausos, final. La edad media en que se produce es a los 52 años, pero esto varía, la edad en que se presenta varía muchas veces de acuerdo a factores genéticos, de acuerdo a problemas también de índole climático, del ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que vive en Cochabamba que una mujer que vive en Europa o en Estados Unidos. Se ha hecho un estudio en Cochabamba y se vio que la edad de presentación de la menopausia es a los 48 años. Este es un estudio de Stram más 10, donde hace un resumen de toda la etapa reproductiva en la mujer. Entonces, la edad de la fertilidad, luego tenemos la edad de transición menopáusica y la postmenopausia. La amarilla es la que es de transición menopausia, de transición a la menopausia, y tiene una fase que es precoz y una fase que es tardía, ¿ya? Esta época, que es previa a la última menstruación, acontece aproximadamente 6 años antes de la última regla. O sea, la transición menopáusica es aproximadamente 6 años antes comienza, ¿ya? La posmenopausia es a partir de la última menstruación, ¿no? Hasta el final de la vida de la paciente. Ahora, se divide la transición menopáusica en una etapa previa y una etapa tardía, y la posmenopausia en una etapa también previa, pero se divide en más 1A, más 1B, más 1C, y cuando es tardía es 2, ¿ya? Ahora bien, en todo este periodo hay alteraciones hormonales que vamos a ir desglosando. Entonces, para hacerles más claro este estudio de Tom, vemos que la menopausia acontece aproximadamente a los 52 años. Y existe un periodo previo que se llama transición menopáusica y un periodo posterior que se llama postmenopausia. La transición menopáusica dura aproximadamente 6 años y la postmenopausia desde la última regla hasta que muera la paciente. Tenemos un periodo que se llama perimenopausia. La perimenopausia aproximadamente dura 4 años. Es un periodo previo a la última regla, que es 4 años antes y 1 año después, ¿no? Es la perimenopausia. Entonces, la definición de la transición menopáusica es el periodo que precede al cese de la última menstruación y es una etapa de transición entre la madurez reproductiva femenina y la pérdida total de la función ovárica. Se caracteriza por una depresión ovárica folicular parcial o completa, es decir, que los ovarios, la liberación de hormonas se van alterando. Ya no, o sea, lo que pasa es de que los folículos comienzan a madurar en gran cantidad y muchos van a la 13. Hay una privación de estrógenos, es decir, una deficiencia de estrógenos, y principalmente la primera que se va alterando es la inhibina B, ¿ya? La hormona folículo estimulante es una hormona que va incrementándose. Entonces, es el periodo de tiempo antes del último periodo menstrual, donde los ciclos menstruales de la mujer se ven alterados, ¿no? Vamos a ver posteriormente. Entonces, esto es el estudio de Dratron más 10 que dice, en la etapa de la transición menopáusica, en la etapa temprana,
vemos en la FSH que ligeramente se va elevando. Y esto hace que los ciclos sean, que duren entre 7 y 10 días. Y los ciclos se acortan, es decir, son ciclos menstruales pequeños, cortos, menos de 25 días. Es lo que antes se conocía como oligomenorrea, ¿no? Entonces, ahora ya no hay esa clasificación, ya no existe. Hablamos de ciclos cortos, ¿no? Y en la parte tardía, que dura de 1 a 3 años, vemos que la FSH se incrementa mucho más, los valores están por encima de 25 miliunidades, ¿ya? Y en este periodo, en la transición menopáusica tardía, la paciente tiene periodos ya también de amenorrea de más de 60 días, puede existir hemorragias uterinas anormales, ¿no? Y bueno, y comienzan los síntomas vasomotores con mayor intensidad. Entonces, el STAM-10 en la etapa 2, la transición menopáusica temprana tiene mayor variabilidad en su periodicidad de los ciclos. Pueden ser ciclos cortos o largos de duración de 7 a 10 días. La concentración plasmática de la FSH se ve elevada. La inhibina es la primera hormona que se altera, desciende la inhibina. Y las hormonas antimuleriana y el recuento folicular de los folículos centrales está muy disminuido. Entonces, en la gráfica vemos que primero baja la inhibina beta, luego la inhibina alfa, luego se eleva la FSH y los estrógenos disminuyen. Estamos hablando de transición menopáusica, de un periodo previo a la menopausia. Ahora, ¿qué es la perimenopausia? La perimenopausia es el periodo de tiempo antes de la última menstruación, cuando acontecen cambios biológicos, clínicos, endocrinos, hasta un año después de la última menstruación, lo que les mostraba, lo que hablábamos hace un momento. Ahora, la premenopausia es el periodo desde la menarca hasta antes de la última menstruación. Esa es la premenopausia. Por ejemplo, las chicas jóvenes que están como ustedes de 24, 25 años están en la premenopausia. Y la posmenopausia es el periodo de tiempo desde la última menstruación hasta el final de la vida de la señora. ¿Qué son los factores que determinan el inicio de la menopausia? En realidad es desconocido porque unas mujeres tienen la menopausia más temprana y otras más tardía, ¿no es cierto? Juega un papel importante factores genéticos familiares. Se produce la menopausia precoz generalmente en pacientes que son producto de embarazos cronológicamente prolongados, cuando en su infancia han tenido problemas de carencias nutricionales. El tabaquismo es un factor muy importante porque el tabaco libera 4.000 hidrocarburos, polihidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, estos hacen daño al organismo. Pacientes con síndrome de Down, las pacientes con síndrome de Down generalmente no viven mucho tiempo, pero pueden presentar menopausia precoz. Cirugías ováricas, una histerectomía, endometriosis, y la menopausia tardía, ¿por qué se produce más tarde la menopausia? 53 años, 54 años, generalmente en pacientes que consumen alcohol, las pacientes japonesas porque utilizan la soya, las pacientes obesas, ¿por qué? Porque se produce a nivel periférico estradiol, ¿no es cierto? Entonces, factores que aceleran, por ejemplo, la quimioterapia. Una paciente que ha sido sometida a quimioterapia va a presentar una menopausia precoz. La radioterapia, los factores genéticos que hemos dicho, el tabaquismo, la deficiencia de vitamina D, es muy importante el consumo de vitamina D, o tomar sol, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que retrasa? El alto consumo de calorías, la obesidad, las pacientes japonesas por el consumo de soya, ¿ya?
Bueno, en la transición menopáusica existen cambios biológicos, cambios psicológicos que producen una vulnerabilidad de este periodo en la vida, ¿no es cierto? Cada paciente tiene síntomas individuales que repercuten en la calidad de vida y vamos a ver más luego. Entre los cambios hormonales, la FSH se incrementa, la inhibina desciende, la LH se mantiene, los estrógenos disminuyen un año antes de la menopausia. En la transición menopáusica, en el periodo temprano, los estrógenos están normales y el número de folículos va disminuyendo, o sea, se van volviendo a 13. Las células germinales primordiales tienen un origen extragonadal que posteriormente migran a las gónadas. Y se encuentran aproximadamente 5 millones de folículos ováricos en diferentes estadios de maduración. Al nacimiento, la niña nace con 600.000 ovocitos en la primera división meiótica. En la pubertad, la señorita tiene aproximadamente 250.000 ovocitos. Y por cada folículo, cada mes que ovula un folículo, se pierden, llegan a la atresia mil folículos, ¿ya? Luego en la transición menopáusica, solo resisten menos cantidad de folículos. Entonces, estos van llegando a la atresia, cosa de que en la transición menopáusica los folículos que la paciente tiene son folículos que ya están envejecidos, que no son adecuados, que prontamente van a llegar a la atresia. Entonces, los ovarios tienen incapacidad de responder a los estímulos de las gonadotrofinas, hay un descenso de la producción de estrógenos y hay un incremento de la producción de FSH y LH debido al descenso de los estrógenos. ¿Qué pasa? Esto es en la transición menopáusica, ¿no? Vamos a ver la evolución de la FSH. Entonces, hemos visto que aproximadamente años antes, la FSH comienza a alterarse, fíjense en la gráfica, jóvenes, se va elevando paulatinamente y aproximadamente 2 años antes, la elevación es muy marcada hasta que se produce la última menstruación. Se eleva por encima de 25 picogramos, ¿ya? En la posmenopausia se eleva mucho más, llegando a 30, 60, y luego, los 2 años, mantiene una meseta, ¿ya? ¿Qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos en la transición menopáusica no se alteran, sino un año antes. Un año antes a que se produzca la última menstruación, los estrógenos descienden. Y un año después, descienden mucho más hasta que se mantienen en un valor estable, ya en la posmenopausia. Las inhibinas, bueno, son compuestos proteicos pertenecientes a la familia del factor de transformación de crecimiento, ¿no? Son producidas por las células de la granulosa del folículo ovárico. La inhibina B es la hormona responsable de inhibir la biosíntesis y secreción hipofisiaria del FSH. Llega a un cierto valor y le dice alto a la FSH cuando llega a un cierto valor. Se ven reducidas en su concentración ante los altos niveles de FSH. Alcanza su máximo nivel en la fase folicular. Este mecanismo determina el inicio de la supresión del FSH por el folículo dominante, ¿no? Vamos viendo en la gráfica. Entonces, el primer evento, el primer episodio, es la disminución de la inhibina B. Los niveles de estradiol se encuentran normales o ligeramente bajos. Los niveles de inhibina A descienden. Esto hace que descienda los estrógenos, se ven más marcadamente bajos. El hipotálamo libera la GnRH y
la hipófisis anterior libera la FSH. En los ovarios, pues no hay suficiente cantidad de folículos para la producción de inhibina y de estrógenos. Ahora, ¿qué pasa con la hormona luteinizante? La hormona luteinizante no sufre tantos cambios en la transición menopáusica, pero sí sus picos, o sea, la secreción, la pulsatibilidad se ve más ancha y alterada. La concentración media de LH y la amplitud de los pulsos de liberación se ve en la fase lútea tardía y es más alta. ¿Ya? Entonces, la atresia folicular hace que disminuyan los folículos, la inhibina disminuye, aumenta el FSH, aumenta el reclutamiento folicular, hay aceleración de la maduración de los folículos y hay acortamiento de la fase folicular, ¿ya? Los ciclos menstruales son cortos, menos de 25 días. Bueno, en la fase folicular, ¿qué pasa? Los folículos funcionales estimulados por la FSH van disminuyendo en número, reduciendo la frecuencia y el reclutamiento de los óvulos. Y esto produce acortamiento de la fase folicular, ¿ya? En los ciclos ovulatorios, la fase lútea permanece constante. Al no existir oposición de progesterona, los estrógenos comienzan a estimular el endometrio y esto puede producir un engrosamiento del endometrio que puede llevar a una hiperplasia y también a un cáncer de endometrio. Entonces, nosotros tenemos obligación de, cuando pedimos una ecografía en la paciente de la transición menopáusica, medir el grosor del endometrio, ¿ya? No tiene que pasar de 3 a 5 milímetros. Bueno, esto es lo mismo. Aquí vemos en esta gráfica cómo la FSH se ve francamente elevada. Los andrógenos, el ovario produce cerca del 50% de la androstenediona y el 25% de la testosterona circulante. Entonces, vamos a ver de que existe una transformación, ¿es cierto?, de la testosterona en androstenediona, de hidroepiandrosterona, y esto va a llevar a la formación de estrógenos, ¿verdad?, de los estrógenos, del estradiol y del estrano. Entonces, la producción total de andrógenos, sobre todo por la caída de la producción ovárica, o sea, se ve disminuida los andrógenos. La producción, pues, el 70% de los andrógenos los produce la glándula suprarrenal. Se producen menos andrógenos, pero son más activos los del ovario, debido a la falta de oposición de los estrógenos. Ahora, a nivel se produce la disminución también de la serotonina, que la serotonina está en relación con la regulación de la temperatura, ¿no? Se vincula fuertemente con el centro termorregulador. Y bueno, en la menopausia, como disminuye la serotonina, entonces la paciente comienza a tener alteraciones en la temperatura, y es esto lo que lleva a los bochornos y a las tuforadas que presenta. En el eje hipotálamo hipófiso gonadal, para hacer un repaso, vemos que a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto?, a nivel del núcleo arcuato y paraventricular, se produce la GnRH, el factor liberador de las gonadotrofinas, que responde a un estímulo de los neurotransmisores, ¿verdad? A nivel de la hipófisis, se libera la FSH y LH debido a una respuesta de la GnRH, o sea, del factor liberador. Y la FSH y LH actúa a nivel del ovario, que es el órgano blanco para la liberación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante.
En el ovario vemos que existe una capa granulosa. La capa granulosa donde se forman los folículos ováricos y también, no donde se forman, donde se liberan los folículos ováricos y que responde a la FSH. La teca, que es la otra célula, que podríamos decir que es donde se produce la transformación del colesterol en testosterona, ¿no es cierto? Es decir, responde a la LH y, bueno, es también cuando se produce la ovulación por un estímulo de la LH. Luego hay un proceso de aromatización donde los andrógenos se transforman en estrona y en estradiol, ¿verdad? Bueno, el ovario produce, creo que esta es repetida, chicos, vamos a pasarla. Sí. Bueno, entonces la testosterona se produce el 75% en la glándula suprarrenal y en los ovarios el 25%. Se transforma en androstenediona, dehidroepiandrosterona, estrona y estradiol, que pueden transformarse también a nivel del tejido celular subcutáneo en las pacientes que son gorditas y pacientes obesas, entonces producen mayor cantidad de estrógenos. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque pueden hiperestimular a la mama y también al endometrio, ¿ya? Entonces, los folículos adquieren una resistencia a la estimulación mediada por las gonadotrofinas, ¿no? Y esto estimula la estrona del ovario y aumenta los niveles circulantes de FSH y LH. Y, hay una deficiencia de las células de la granulosa. Aumento de la conversión periférica de la androstenediona, eso hemos visto que se transforma en estrona, ¿no es cierto? No solo el agotamiento es a nivel de los ovarios, también se produce un agotamiento a nivel del sistema nervioso central, secundario al envejecimiento de las neuronas, donde hay un deterioro de la liberación de las sustancias neuroquímicas que son las que estimulan a la GnRH para su liberación. Entonces se produce en la etapa preovulatoria la elevación de la LH asociada a la disminución de esteroides y péptidos ováricos secundarios de la depresión folicular, produce gradualmente a la declinación de la función reproductiva. Y esto, ¿a qué edad puede producirse, jóvenes? Se puede producir a partir aproximadamente de la transición menopáusica, que es a partir de los 42, 43 años. Entonces ya hay una disminución de la capacidad de fertilización de estas pacientes. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es el periodo que involucra de un estado reproductivo, es decir, en esta edad que les digo, 43 años aproximadamente que la paciente, su estado reproductivo va disminuyendo a un estado no reproductivo. La menopausia es un evento que ocurre durante el periodo del climaterio y el climaterio dura hasta el final de la vida de la paciente. Así como la menarca ocurre en el periodo de la pubertad, la menopausia ocurre en el climaterio. Entonces, las implicaciones clínicas del climaterio es una etapa de transición y adaptación a un nuevo orden biológico. Hay una pérdida de la capacidad reproductiva espontánea de la paciente y hay modificaciones de los patrones hormonales. Y esto nos lleva a las manifestaciones clínicas, ¿no? La menopausia es el cese total de la menstruación que resulta de la pérdida de la actividad de los folículos ováricos y la pérdida de liberación de hormonas estrogénicas. El diagnóstico es en forma retrospectiva, un año después del cese permanente de la última menstruación. ¿Ya? Entonces, podemos producir una menopausia inducida, como dijimos, mediante quimioterapia, de radioterapia, por ablación iatrogénica de los ovarios, ¿no es cierto?
Los agonitas GnRH nos llevan a periodos estados de menopausia. Se habla de menopausia precoz cuando la menopausia se produce, la última menstruación, antes de los 40 años. Estamos hablando de menopausia precoz. Entonces, la sintomatología clínica y las complicaciones. Principalmente y en la época de la posmenopausia, se produce atrofia de la pared vaginal, atrofia de la piel, de las mucosas. La paciente tiene sintomatología urogenital, se puede presentar problemas de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular y problemas de Alzheimer, ¿no es cierto?, conforme va pasando el tiempo. Entonces, principalmente los síntomas que sufre la paciente durante el periodo de la menopausia son síntomas vasomotores, sintomatología somática y sintomatología psíquica. Entonces, los síntomas vasomotores se caracterizan por sudoraciones, sofocones, mareos, calores, bochornos. La sintomatología somática, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, inespecíficas, y sintomatología psíquica, estados de angustia, de depresión, de tristeza, de llanto, fácil, muy sensible la paciente. Las hormonas transportadoras de hormonas sexuales disminuyen, la testosterona va elevándose, existe un efecto androgénico que hace que la HDL disminuya, la LDL incremente, igual que los triglicéridos, ¿no? Entonces, esto hace que el óxido nítrico disminuya, produciéndose una vasoconstricción y se produce una hipertensión. También en esta época puede haber un aumento de la resistencia a la insulina que hace que la paciente incremente de peso, ¿no? Y se produzca daño vascular y arteriosclerosis. Esto incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces vemos, si ustedes se fijan, el riesgo a hacer problemas cardíacos es muy bajo hasta los 50, 54 años. Posterior a esto, va incrementándose conforme va aumentando la vida de la paciente. Es decir, al no tener estrógenos circulantes, los estrógenos son protectores de los problemas cardiovasculares. Y si vamos a iniciar una terapia hormonal de reemplazo con estrógenos, tiene que ser o en la transición menopáusica o inmediatamente cuando se inicia la menopausia. Entonces vemos aquí cómo se incrementa en la posmenopausia las alteraciones cardiovasculares, al igual que los problemas de eventos cardíacos, ¿no? Los problemas de angina de pecho, los problemas de infarto de miocardio. Entonces, un factor preponderante para que esto ocurra es la obesidad de tipo que la grasa está distribuida más en el abdomen, entonces perdiéndose esa relación cintura-cadera, donde se incrementa mucho la relación cintura-cadera porque la paciente tiene la distribución a nivel del abdomen. Esto produce resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, nos lleva a una hipertensión, nos produce síncope, hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, ¿no? Y nos puede llevar a la muerte. Lógicamente, es por eso de que nosotros a la paciente tenemos que fortalecerle para que haga ejercicios, para que baje de peso, para que no consuma muchos hidratos de carbono y azúcares. Entonces, vemos acá los cambios vasculares cuando una paciente está con terapia hormonal de reemplazo, se produce vasodilatación, las endotelinas están disminuidas, luego el óxido nítrico está aumentado, produce vasodilatación,
y esto hace que la paciente no tenga eventos cardiovasculares, está protegida. En cambio, cuando no recibe terapia hormonal de reemplazo y ha pasado a la posmenopausia, ha pasado muchos años de la posmenopausia, el riesgo cardiovascular es mucho mayor. ¿Por qué? Porque disminuye el óxido nítrico, aumenta la presión arterial por la vasoconstricción y bueno, entonces esto disminuye, puede llevar a accidentes severos, tanto cardíacos como vasculares. La clínica principalmente se caracteriza con sofocones, irritabilidad, nerviosismo, pérdida de la memoria, presenta dolores musculares, mialgias, tiene un problema con el sueño. Generalmente estas pacientes se despiertan a las 2 de la mañana y no pueden dormir hasta las 5 de la mañana, por más que cuenten ovejas. Tienen cefaleas constantes, pérdida de concentración, alteraciones de la parte sexual, alteraciones psicológicas, alteraciones endocrinas, hemos visto, y metabólicas, ¿no es cierto? Principalmente las alteraciones son a nivel del epitelio vaginal, con tendencia a hacer prolapsos, con tendencia a hacer incontinencia urinaria, porque tiene mucha sintomatología de tipo urinario, presenta disuria, frecuencia e urgencia de las micciones, incontinencia urinaria, tiene dificultad para hacer el vaciamiento total de la vejiga y frecuentemente cistitis a repetición. La vulva se vuelve hay pérdida de grasa de la vulva, del vello púbico, la piel de la vulva se vuelve como les diría, muy delgada, muy transparente, ¿no? Y presenta dispareunia. Entonces la vagina pierde elasticidad, se acorta, disminuye el calibre, la mucosa, los pliegues se van aplanando, se torna seca y se vuelve pálida. Al igual que el cervix, el pH se torna alcalino por la disminución del glucógeno y de los lactobacilos. Y esto hace que incremente la flora patógena, los estreptococos y los estafilococos. A nivel de la vulva, bueno, hemos hablado ya que disminuye el monte de Venus, la grasa, el epitelio se adelgaza y disminuye el diámetro de los labios menores y también del clítoris. A nivel, bueno, existe un origen embrionario de la vía urinaria y también de la vía vaginal, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la vía urinaria existe una gran cantidad de receptores a estrógenos. Entonces, cuando la paciente llega al periodo de la posmenopausia, también comienza a atrofiarse el trígono, la vejiga, la uretra, y esto conlleva a mucha sintomatología de tipo urinario. ¿No es cierto? El epitelio uretral se adelgaza, sus pliegues disminuyen, ocasionando la incontinencia urinaria. Los plexos vasculares suburetrales pierden su tortuosidad y su longitud, y es por eso que la paciente tiene incontinencia urinaria. El tejido conectivo suburetral rico en elastina y colágeno pierde sus uniones, incrementando el agua y el ácido hialurónico. Ahora, en la sexualidad en la paciente posmenopausia. Primero, sí, hay que tratar esta parte porque, bueno, la sexualidad en la mujer es muy importante, al igual que el varón. Entonces, comienza con sequedad vaginal, comienza a tener, disminución del interés sexual, va declinando su actividad coital conforme pasa el tiempo, luego hay una esclerosis del introito, y esto le produce dispareunia marcada, la excitación está disminuida, directamente tiene incapacidad para llegar al orgasmo y cesa la actividad coital, ¿no? A los 6 años aproximadamente cesa la actividad coital. Pero esto es dramático. Nosotros tenemos que evitar que nuestras pacientes lleguen a esta situación. Entonces, le tenemos que ayudar con un poco de cremas locales de estrógenos.
que solamente actúan a nivel local, no actúan a nivel general, solamente les sirve para la vagina y para la vía urinaria. Entonces los receptores de estrógeno se comienzan a depletar, se comienzan a llenar, ¿ya? Luego tiene alteraciones psicológicas y del estado de ánimo, presenta mucha depresión, empeoramiento de las habilidades sociales, atribuciones erróneas, tienen problemas de pareja, van perdiendo la memoria y disminución del rendimiento físico e intelectual. Cuesta aprender las cosas más rápido. ¿Por qué? Ya están en una edad mayorcita. Los cambios en la piel disminuyen el colágeno, provocando la pérdida de elasticidad, disminución del espesor y el adelgazamiento. Disminuye la actividad mitótica de la capa basal de la dermis, disminuye la vascularidad de la piel y disminución de la retención hídrica. La piel es más seca. Existe también los estrógenos, actúan a nivel del cartílago, del hueso subcondrial, del músculo, del líquido sinovial y de los ligamentos. Al disminuir los estrógenos, entonces la paciente tiene tendencia a la osteopenia y a la osteoporosis, ¿no? Donde disminuye la densidad mineral ósea de los huesos, así disminuyendo su resistencia, haciendo que estos se vuelvan más frágiles, con tendencia a fracturas patológicas. Bueno, puede haber fracturas a nivel de la columna, de la cadera, de la muñeca. Entonces nosotros, para evaluar a una paciente en la transición menopáusica y en la posmenopausia, tenemos que tratar de cambiar, que viva confortablemente, que tenga un balance físico, psicológico, adecuado, integral. Para esto tiene que existir una relación médico-paciente buena, ¿no es cierto? No la vamos a tratar mal a la paciente, no la vamos a hacer escapar para que nunca más vuelva, porque nuestro objetivo principal en la atención primaria como médicos es mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Vamos a realizar una historia clínica bien completa, porque tenemos que saber sus antecedentes familiares, los antecedentes de la paciente, si ha tenido cáncer, si ha tenido diabetes, hipertensión, si tiene alergia o reacciones tópicas a algunos medicamentos, si ha tenido fracturas patológicas, si ha tenido problemas, cómo han sido sus partos, sus antecedentes ginecológicos, sus cirugías. Y es muy importante que hablemos un poco sobre la sexualidad de la paciente. Que nos cuente cómo está su sexualidad. Siempre hay que preguntarles, señora, ¿usted tiene relaciones sexuales? Yo me acuerdo una vez vino una paciente de 70 años y le digo, señora, ¿y sus relaciones sexuales cómo andan? ¿Ya no tiene? Y me dice, ¿qué le pasa, doctorita? Yo soy casada, tengo que cumplir con mi marido, me dijo. Bueno, el estado de conciencia también vamos a valorar. ¿Y cómo valoramos? Viendo la apariencia, su actitud, su comportamiento, su orientación, su memoria, cómo nos conversa, su inteligencia, su función cognitiva, el humor, su afecto, la capacidad de introspección, la resolución de problemas, su juicio y su contenido de pensamiento, ¿no? Es importante saber los hábitos y costumbres, porque el alcohol, pues no es, nos va a producir muchos problemas, y también el hecho de que fume, ¿no? Entonces hay que valorar esta situación y tratar de cambiar y decirle que, bueno, que no es bueno que a su edad fume, especialmente porque puede tener más problemas de tipo vascular y cardíaco. Que realice regularmente ejercicios. A una paciente postmenopáusica no le voy a decir que haga pesas, que haga ejercicios de saltos, no, porque se va a fracturar. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que haga un poco de spinning, voy a decirle que haga ejercicios en el agua,
¿no? O sea, aeróbicos en el agua, porque el agua disminuye, hace que la paciente se sienta más liviana, ¿no? Entonces facilita los ejercicios. Bueno, vamos a hablar con la nutrióloga para que le haga una dieta adecuada, de acuerdo si es obesa o si está muy delgada, y vamos a tratar de que maneje adecuadamente el estrés. Ahora, en el examen físico es bueno medir a la paciente, pesarla y medir la relación cintura-cadera, porque hemos visto que las pacientes cuando son más gorditas y han perdido la relación cintura-cadera, entonces tienen mayor riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes complementarios vamos a pedir? De rutina, esto no se nos puede escapar. Vamos a pedir una ecografía transvaginal con el objetivo de valorar el diámetro del endometrio, que tiene que estar en la posmenopausia en 3 milímetros o menos. Si está, por ejemplo, en 5 milímetros, le vamos a hacer una biopsia de endometrio. La paciente tiene que hacerse una rectosimoidoscopía por lo menos una vez en la posmenopausia, porque el cáncer de recto, de colon, también es frecuente. Sus laboratorios todos completos, incluyendo el perfil lipídico. Vamos a pedirle cada año una mamografía, más si tiene riesgo de enfermedad mamaria familiar, o sea, cáncer de mama en la familia. Le puede dar a ella, conforme va aumentando la edad, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y vamos a valorar la presencia de varices, ¿no? Bueno, estrategias de atención especializada en términos de cambios físicos. Vamos a estimular a que haga ejercicios. Sintomatología en relación con la menopausia. Modificación de su estilo de vida para prevenir las enfermedades. Opciones de tratamiento para aliviar los síntomas y evitar el riesgo de que esta paciente se nos complique. Las acciones primarias de promoción de salud en el climaterio, siempre consejos saludables para evitar el tabaquismo, el alcohol y el sedentarismo, que haga ejercicio. Orientación dietética, vacunación contra la influenza, la hepatitis, la neumonía, quería poner COVID-19, se me fue y no pude cambiar, discúlpenme. Bueno, a ver qué más había, esto está muy mal. El tratamiento, ¿qué vamos a perseguir con el tratamiento? Atenuar los síntomas, mejorar su calidad de vida, prevenir las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, ¿no es cierto? Para evitar enfermedades cardiovasculares, entonces tenemos que iniciar la terapia hormonal de reemplazo en la época de la transición menopáusica o inmediatamente se inicia la menopausia. Porque si lo hacemos en la posmenopausia, más bien vamos a aumentar el riesgo, chicos. Tratamiento con estrógenos. Podemos utilizar los estrógenos por vía vaginal, como les he dicho, cuando tienen problemas de tipo urinario o de tipo vaginal. Podemos utilizar los estrógenos por vía transdérmica, que evita el paso del hígado y es mucho mejor darles, porque así no dañamos el hígado, y también por vía oral, ¿ya? A partir de la transición menopáusica o en la menopausia, siempre vamos a combinar con progesterona cuando la paciente tenga útera, cuando no está histerectomizada. Si está histerectomizada, entonces solamente le vamos a dar estrógenos. No vamos a administrar cuando la paciente tenga antecedentes de cáncer de mama familiar o ella haya tenido cáncer de mama. No administrar por vía oral en caso de incremento de los niveles de triglicéridos y cuando tenga problemas hepáticos. No administrar en caso de accidentes cerebrovasculares. Esto es, bueno, no sé si se ve bien, es para ver cuándo vamos a dar el tratamiento de estrógenos y cuándo no podemos dar. Igual que en la osteoporosis, cuándo vamos a dar y cuándo no vamos a dar. Una cosa, los estrógenos mejoran mucho la densidad de los huesos, ¿no? O sea, mejora mucho cuando uno hace una terapia hormonal de reemplazo,
los huesos tienen una mejor salud que las pacientes que no realizan tratamiento hormonal. Otras alternativas de tratamiento, cuando tienen, pónganles síntomas vasomotores y no podemos utilizar estrógenos porque la paciente tiene algún riesgo, podemos dar moduladores selectivos de los receptores estrogénicos tipo SERMs, el alendronato, el ivandronato. Esto nos va a ayudar, ¿saben, chicos? El raloxifeno, me equivoqué, el tamoxifeno, raloxifeno, nos va a ayudar no solamente en los síntomas vasomotores, sino también nos va a ayudar a prevenir y tratar la osteoporosis, ¿ya? Podemos dar inhibidores de la aromatasa, el letrozol, con el mismo objetivo, mejora la captación de calcio por el hueso. Los alendronatos y vandronatos, el ácido zoledrónico, cuando ya tiene problemas de osteoporosis o osteopenia. Muchas veces recurrimos a los ansiolíticos, especialmente cuando la paciente tiene esa depresión tan marcada que no quieren vivir, ¿no? Y podemos también recurrir a los fitoestrógenos cuando no queremos utilizar por alguna razón estrógenos, y entre los fitoestrógenos tenemos la simicifuga racemosa, la isoflavona de soya, las isoflavonas de la red Clover y el maca, ya que les ayuda. No olvidarnos de darle siempre calcio, vitamina D, que tome unos 10 minutos de sol, un bañito de sol, para que absorba la vitamina D, que es muy útil para el organismo, ¿no? Porque hasta mejora las defensas. Otras alternativas de tratamiento, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, los SERMs, inhibidores de la aromatasa, el letrozol, los alendronatos, bueno, ya hemos visto no he pasado. Bueno, si la paciente tiene incremento de triglicéridos, vamos a ayudarnos también con cofibratos, y si tiene incremento del colesterol, vamos a dar las estatinas, y no olvidarnos del calcio más la vitamina D y multivitaminas. Esto es un pensamiento bueno, me copié del doctor Sellings. Los cambios endocrinológicos que se suceden tanto en la perimenopausia como en la posmenopausia deben alertar al clínico de manera temprana para poder incidir en los aspectos preventivos y ofertar una mejor calidad de vida a nuestras pacientes. ¿Ya? La bibliografía, y muchísimas gracias, jóvenes. Ahora me voy acá. Bueno, ahora nos vemos y quiero que me hagan preguntas, porque si no, no han entendido nada. ¿Qué preguntas tenemos, chicos? ¿Han entendido la temática, chicos? Chicos, ¿han podido entender el tema de climaterio y posmenopausia? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces yo les rogaría, por favor, que me puedan hacer algunas preguntas. Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta sobre Dime. la alopecia que se produce en la menopausia. ¿Esta tiene tratamiento? A veces hay alopecia areata. ¿Eso se puede producir por la menopausia, doctora?
Te comento una cosa, conforme la paciente está más senil, o sea, más ancianita, cuando llega a por encima de los 70 años, sí, la paciente comienza a perder bastante pelito, ¿no? Pero lo bueno de las mujeres es de que nosotros perdemos pelo un tiempo, podemos tener un poco de calvicie, y si estimulamos un poquito el cuero cabelludo, con ejercicios, con masajes, lo volvemos a producir. No es como los varones que pues lamentablemente es muy difícil, ¿no? Que produzcan nuevo pelito. Sí, se produce, disminuye mucho o sea, hay abuelitas que pues sus pelitos están muy disminuidos. Pero esto conforme pasa o sea, está en la edad senil, cuando son muy viejitas, ¿no? Y también a las viejitas les han visto con bigotitos, ¿no? Porque aumentan también un poco los andrógenos, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Nada. Bueno, en vista de que no hay preguntas, entonces pues vamos a retirarnos de la reunión. Les agradezco. Nos hemos pasado un poquito de la hora. No, lo hemos hecho bien, ¿no? Lo hemos hecho bien, incluso antes del tiempo hemos terminado. Yo pensé que iba a durar un poco más, pero está bien. Bueno, entonces, chicos, un saludo y nos despedimos. Bueno.